familia. Tenemos aquí a la psicóloga Katherine Sencente. Como todos los viernes, ella nos acompaña en Escuela para Padres. Katherine, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Súper alegre de ver todo lo que se fueron a hacer. De verdad que divertido, qué gran experiencia. Yo te vi que te estabas riendo también con los bloopers. No, yo lo disfruté un montón. Sí. Ya fue la terapia de la mañana. Terapia de la mañana, de verdad. Reírse del mal ajeno es siempre rico. Sí, es cierto. Y más cuando sabe que no pasó nada más, ¿verdad? No pasó más. Exacto. Aquí estamos, aquí está súper bien y uno con todo cariño, pero qué chistoso. Y bueno, hoy la sí quiero estamos mucho, pero qué chistoso. Sí. Pero fíjense que pues vamos a hablar de este tema que es sobre los trastornos del aprendizaje. Sí. Y me gustaría empezar quizás abordando esta situación educativa que vivimos, una educación educativa homogénea que va de una forma lineal, donde pues todos los niños y niñas, incluso las personas, los adultos, entramos en un método educativo que ya está hecho, ¿verdad? Que ya está hecho, y esto puede presentar que personas que no entran dentro de esa forma de aprendizaje pueda que interpreten los docentes o familiares que manifiestan un problema de aprendizaje. Recordemos que los canales de aprendizaje son 3 y se llaman BAC. Visual, porque aprendo por lo que veo, aprendo de forma visual, aprendo por lo que estoy viendo de forma física, ¿verdad? Auditivo, porque aprendo por lo que escucho, o kinestésico, porque aprendo por lo que estoy haciendo. Entonces, cuando el método educativo lineal pues no me da los 3 canales que requiero, porque quizás alguien auditivo no puede aprender mejor por lo que está viendo en la pizarra, sino que aprende mejor por medio de videos, por medio de audiolibros, por medio de conferencias que escucha, aprende y se concentra mejor de esa forma mientras hace alguna mándala, por ejemplo. Entonces, cuando mi fortaleza de aprendizaje no va dentro de lo que el sistema educativo tradicional me dice, puede ser que manifieste un problema de aprendizaje, pero es que porque no aprendo de esa forma. Ahora, muchas veces pues adjudicamos todo a la cabeza del niño, ¿verdad? Es que el niño no aprende por esto, pero entonces no vemos que el entorno quizás no le está dando las herramientas que él necesita para su forma de aprendizaje. Ahora, cuando ya vimos que tratamos de hacer adecuaciones curriculares, que ya vimos que hay otras formas de educación alternativa, como los Green School, como métodos Montessori, como métodos Waldorf, o sea que hay muchísimos métodos educativos, y ya vimos que hicimos este tipo y por ejemplo, niños que pueden manifestar problemas para la lectura, y entonces vamos y utilizamos un método Doman, donde les ayuda a adquirir la lectura de mejor forma, y ya utilizamos de todo esto y aún así seguimos viendo que pasa este tipo de situaciones, entonces pues ya necesitamos un diagnóstico donde vamos a conocer cuál es el problema específico del aprendizaje. Ahora, hay una gran diferencia entre un problema de aprendizaje, que es pues un trastorno donde hay una dificultad a nivel neurológica del niño y de la niña para aprender, y esto no se asocia, fíjense, a un retraso cognitivo. Personas con una inteligencia promedio o incluso personas con una inteligencia superior al término medio pueden manifestar un trastorno de aprendizaje como dislexia o discalculia. Cualquier persona con una inteligencia promedio o superior lo puede presentar, porque muchas veces pues parte, y la nota lo decía bien, lo que afecta es la autoestima de estos niños y estas niñas, porque se tienen la concepción del ser tontos porque les cuesta aprender. Pero les cuesta aprender no por algo relacionado a su capacidad cognitiva e intelectual, sino que hay algo en su sistema neurobiológico que está afectando la adquisición de este tipo de aprendizaje, pero se puede lograr con diferentes adecuaciones curriculares. Por ejemplo, entre los problemas de aprendizaje podríamos identificar la dislexia, que es que vemos como que si estuviéramos viendo por medio de un espejo, ¿verdad? Y esto puede representar problemas para leer, problemas para la comprensión lectora y para la escritura. Y regularmente alguien que está diagnosticado con dislexia, entre el 50% de estas personas diagnosticadas con dislexia van a manifestar discalculia. ¿Por qué? Porque su comprensión, porque la forma de escribir, porque la forma de percibir los números, pues lo vemos al revés. Entonces puede manifestar también discalculia. Ahora, es algo que se puede trabajar, que se puede tratar, y no solamente con terapia psicológica o con terapia educativa o con el famoso refuerzo escolar que se les da,
sino que también es necesario identificar que esa concepción de el verlo al revés también puede estar orientado a mi lateralidad, ¿verdad? Por ejemplo, a niños que usted le dice, levante la mano izquierda y se queda, no, la otra izquierda. Y entonces hay que identificar que también hay algo motor grueso ahí que se necesita trabajar. Entonces va a ser un trabajo multidisciplinario donde va a haber psicólogo para que trabaje el área emocional. Fíjense que el papá de los problemas emocionales y la mamá de los problemas, y los problemas de aprendizaje es el área emocional, y es porque quizás no se hizo un apego afectivo o positivo con ese niño y con esa niña, y entonces su baja autoestima, su inseguridad. Mamá y papá son los primeros agentes encargados de dar la seguridad a estos niños y estas niñas, y para aprender, el aprendizaje está íntimamente relacionado con la seguridad, porque psicológicamente implica muchos procesos. La seguridad de independencia. Yo aprendo, soy independiente. Yo leo, salgo y me desconecto y lo hago solo. Entonces, hay muchas situaciones a nivel psicológicas que están involucradas en las dificultades de aprendizaje. Catherine, pero ¿qué deberían de saber los papás? Porque sabemos que al principio los niños están con los papás, están en casa, aprenden ahí, aprenden izquierda, derecha, porque algunos papás hacen esta estimulación temprana, desde el vientre. Y cuando ya llega el bebé, ya empiezan con la lateralidad, algunos conceptos, siguen ciertos patrones, los sonidos, y sabemos que de acuerdo a la edad del niño, a la edad evolutiva del niño, sabemos que a 1 año ya deberían de decir ciertas palabras, monosílabos, ¿verdad? Cuando llegan a los 2 años, a los 3 años. Entonces, ¿cómo un papá se puede asegurar de que su hijo tenga un buen desarrollo? Sí, fíjate que primero es desde el acompañamiento, ¿verdad? Se dice que desde el empezar a leer esos libros que vienen como con algodoncitos y telas, ya los niños están leyendo. Es que nosotros pensamos que leer es que diga mamá mima, mi mamá me mima. Ajá. Yo amo a papá. Pensamos que cuando empiezan a leer eso, ya es que los niños leen. Los niños empiezan a leer desde bebés, desde que empiezan a ver ese libro con puro dibujo, y entonces le vamos diciendo, el león le hace arr, el perro le hace guau guau, el gato le hace miau, y entonces vamos enseñándole, fíjense, primero los sonidos, primero vamos enseñándole los sonidos, luego el nombre del animal, y desde que él lo va viendo en ese libro que podríamos ver de algodón sensorial, ya el niño está leyendo, ya lo estamos motivando y lo estamos inspirando a que aprender es algo bueno. ¿Cómo yo puedo evitar ese tipo de situaciones? Desde el área emocional, ¿cómo lo evito? Teniendo estos acercamientos. Recuerdo que el viernes pasado una mamá escribió, ¿verdad? Y dijo de que su hija no quería leer, por más que ella le dijera. Entonces, este programa es preventivo y estamos hoy para prevenir. Y desde bebés, entonces yo lo acostumbro a leerle desde muy chiquito. Y entonces ya a los 8 meses, ya al año, él va a decir guau guau, ya él va a decir perro, ya él va a pedir leer. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo hicimos como un hábito, una disciplina, fíjense. Tiempo y espacio, método tiempo y espacio. Ellos crean o van creando las historias, no necesariamente van a leer, sino que crean todas esas historias, y vos le puedes decir, léeme un libro, y él te va a crear toda la historia y te lo va a decir por los dibujos, por las imágenes. Y justamente es como que comprendiste, ¿verdad? A lo largo del desarrollo evolutivo. Hay cuentos que no me encantan, pero por ejemplo como La Caperucita Roja o algo así, ¿verdad? ¿Qué entendiste? No le vamos a decir léemelo. Fíjense que lo primero que se tiene que aprender es el lenguaje comprensivo. Yo te lo voy leyendo y luego, ¿qué pasó a la caperucita? El lobo. Y entonces empezamos a ver este tipo de cosas donde lo motivamos y le damos más interés. No es como, no, la M con la A, ma. La M con la I, mi. Este tipo de aprendizajes puede ser que muchos niños encajen en esto, pero puede ser que otra gran mayoría no. Y entonces ya etiquetamos el que hay un trastorno de aprendizaje. Puede ser de gran ayuda también, y que ahora me ha gustado mucho, Catherine, que hay como granjas que dan el espacio, o fincas, por ejemplo, acá en el país, que están dando el espacio de que familias lleguen o que celebres los cumpleaños, piñatas también de los niños, y que acá incluso pudieses como interpretar algún cuento y se vuelve realidad, pudiese ser. Sí. En este tipo de granjas pueden ayudar mucho al aprendizaje. Definitivamente, porque fíjense que lo que se pretende es que el aprendizaje sea significativo. Entonces no es lo mismo yo ver la foto de un caballo que se le hace pitico pitico y ji, que ir y tocar un caballo, y entonces me entra por todos los sentidos, porque lo escucho, porque lo veo,
porque aprendo, porque hasta me puedo montar y puedo ver qué es lo que está pasando y cómo funciona realmente un caballo. Entonces, sí se vuelve significativo, ¿verdad? El llevarlos desde muy chiquitos a museos. De verdad que tuve la experiencia de llevar este fin de semana a Shun a unas ruinas y fue, o sea, chivísimo porque desde bebés se les empieza a enseñar de la historia. El papá le contó que un japonés es el que está administrando ese lugar y todo. Y es como uno dice, no entiende. Claro que entiende. Y es que el mejor aprendizaje desde edades muy tempranas es para los papás, fíjense. No solamente porque el niño se va a sentir feliz, porque va a ser significativo para ellos, sino que como papás aprendemos a cómo irlo haciendo y nosotros nos acostumbramos a hacerlo de esa forma por lo largo del desarrollo evolutivo. Entonces, ya el niño cuando llegue la etapa de iniciar a la escuela, de entrar a la escuela, ya no va a ser algo que pese, porque es algo con lo que ha vivido toda su vida. Muchas veces decimos que hay que esperar hasta los 5 años para que un niño aprenda a leer, ¿no? Los niños, dice Glendoman, que todos los niños quieren aprender, todos los niños quieren y pueden leer desde edades muy tempranas. Y si esto se logra antes de los 5 años, es mejor. Fíjense que los primeros 1000 días en la vida de un niño es pero importantísimo para su desarrollo cerebral, porque es que el cerebro no crece más así de rápido que en esos 3 primeros años de la vida. Entonces, gracias a la neuroplasticidad cerebral, ¿qué significa esto? El cerebro es un órgano bondadoso que puede con todo lo que le queramos meter. Ahora, no solamente es full rígido, estricto, educativo, aprenderte a sumar, a restar los números, bla, 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 sino que tiene mayor sentido el enseño las 2 manzanas, nos las comemos, estas eran 2 manzanas y son rojas, que el número 2, repítalo, 2, repítalo después de mí. Entonces buscar métodos didácticos, métodos por medio del juego, divertirnos, regularnos como papás al momento de enseñar. Eso va a ser sumamente significativo, porque si yo estoy solamente porque by the book, tengo que enseñarle y quiero que mi hijo aprenda rápido y estoy como una mamá profesora rígido, entonces se arruina. Antes mejor no lo haga ese día. Si como mamá o papá andamos de mal humor ese día, mejor no lo hagamos y esperémonos a cuando estemos bien. Y está bien no hacerlo, ¿saben? Porque está bien enojarnos, está bien andar cansados, está bien tener hueva de hacerlo un día. Está bien, validémoslo, aceptémoslo y entonces hay otro día para volverlo a intentar, respetando siempre la dinámica, ¿verdad? De que sea en el mismo lugar, a las mismas horas, este proceso de aprendizaje, hacerlo divertido, hacerlo en un lugar que tenga una conciencia sensorial, ¿sabe? Para los niños, donde puedan ver, tocar, hacer, donde puedan usar masa, plastilina, recolectar todas las cajas de la casa y recortar y que ellos de esa forma vayan pintando, vayan con pinturas, haciéndolo. O sea, si queremos que aprenda la A, entonces ponemos la A y lo hacemos que se llene de rojo también, la A roja, y ya le metimos 2 cosas el mismo día. Yo siento que, y lo he escuchado en muchas ocasiones, que hay papás que dicen, sí, mi hijo tiene un trastorno de aprendizaje, pero seguramente nunca se lo ha dicho un profesional, sino que simplemente lo intuye. Entonces, cuando nosotros podemos decir que un niño tiene un trastorno de aprendizaje, siempre este diagnóstico tiene que ser otorgado por un profesional. Y si nosotros sentimos que nuestro niño tal vez ahorita está aprendiendo muy despacio, tal vez no le hace caso a la maestra y está como cohibido, lo podemos llevar donde un profesional para que él sí pueda diagnosticarlo y no simplemente decirlo, intuirlo y estarle metiendo, tú tienes un problema, tú tienes un problema, tú tienes un problema. Fíjese que dijo algo bien importante, porque es que los papás autodiagnosticamos a los niños, ¿verdad? Y como internet está rico de información, entonces vemos criterios y decimos, encaja con esto. Para diagnosticar un problema de aprendizaje siempre va a ser necesario una terapeuta educativa, un neurólogo y un psicólogo. De hecho, una psicóloga sola no puede diagnosticarlo porque no tenemos los recursos para evaluar. Va a ser súper necesario conocer baremos que se le manda a un profesor como a la Ani, para que nos cuente cómo es el récord evolutivo de desarrollo, de aprendizaje, cómo es la actitud del niño al momento de aprender. Porque fíjense que es necesario hacer un diagnóstico diferencial antes. No todos los trastornos de aprendizaje son por algo a nivel neurológico.
puede ser que no estén viendo bien y entonces eso se tiene que hacer un nuevo control de niño sano, ¿verdad? Desde lo visual. Quizás no está viendo bien, entonces obviamente no está aprendiendo bien. Quizás no está escuchando bien. Fíjense que yo tenía el caso de un niño que decían es que es un niño desafiante, es un niño hiperactivo, es un niño con problemas de aprendizaje. Yo creo que tiene retraso mental también, o sea, pero como con 4 diagnósticos el pobre niño me llegó y que la maestra y los papás ya se los habían etiquetado. Y cuando vimos solamente era que no oía bien con un oído. Entonces es necesario de verdad identificar qué más hay en esto. Si hay algo más físico o si es puramente neurológico o si es algo emocional, por ejemplo, niños que estén pasando por un proceso depresivo o con cambios en su casa y que estos hayan ocurrido precisamente cuando iniciaron la etapa de la lectoescritura en 5 años, 6 años, también van a manifestar un problema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque asocian la entrada a la vida educativa con esta separación de sus papás, por ejemplo, o con la muerte de la abuelita. Y entonces van a estar tan tristes que obviamente no se van a poder concentrar y entonces vamos a decir, es un problema del neurodesarrollo y tiene déficit de atención, porque no se concentra. Y no, es que está deprimido, es que está triste por este cambio, porque su abuelita murió, porque sus papás se separaron, o por la llegada del hermanito. Y este cambio causó esto en el niño. Entonces, pues para hacer el diagnóstico también hay que diferenciar si no hay nada emocional. De verdad que diagnosticar un problema de un trastorno de aprendizaje, creo que para mí es el diagnóstico más difícil. O sea, cuando yo leí el tema que me mandaron, es el diagnóstico más difícil de hacer, donde más equipo se necesita, donde más personas, más paciencia y más amor, porque el aprender es algo infinito y entonces estos niños pues se sienten con dificultad para aprender y además de eso que les estén diciendo que te cuesta y entonces se vuelven enemigos del aprendizaje y el que deja de aprender deja de crecer intelectualmente. Entonces sí es importante el trato genuino que tengamos con estos niños y estas niñas, los acercamientos, la empatía, el apoyo. De verdad que el aumentar su autoestima, porque pues estar en medio de sus compañeros que aprenden más rápido, sí, que no tienen esa macografía que escriben tan grande o esa micrografía que escriben chiquito, que tienen una buena escritura, una buena caligrafía y ortografía y estamos en ese grado donde todos escriben bien y yo no, yo soy el raro, yo soy diferente y sin necesidad de que nadie lo etiquete o le haga bullying, él se va a sentir diferente. Entonces ese acercamiento genuino, ese trato, ese cariño, esa comprensión que se le dé, va a ser la mamá de todos los recursos para que este niño y esta niña salga adelante. Y hay un problema, Catherine, o hay una diferencia, más bien dicho, entre decir que mi hijo tiene trastorno de aprendizaje o problemas de aprendizaje. Fíjese que regularmente se ve como trastorno cuando ya pues el neurólogo, el psicólogo, el terapeuta educativo, con la maestra de educación especial podría ser también, ya hicieron el diagnóstico y le pusieron un trastorno de aprendizaje, un específico, ¿verdad? Y le ponen el nombre y lleva hasta código. Pero un problema de aprendizaje podríamos decir porque no encaja con algo en específico. Entonces pueden ser muchas cosas porque no se ha hecho un solo diagnóstico. Lo importante de esto es que tenga o no tenga el título de lo que está pasando, es que el niño le está afectando. Y entonces la forma del tratamiento para esto va a ser igual, con un equipo multidisciplinario donde no solamente se hagan planas y se le enseñe, porque pensamos que mientras más planas se hagan con aquel método que nos enseñaron a nosotras de chiquitas, es que mejor va a aprender. Es que necesita hacer cosas físicas, actividades sensoriales, desde cortar pajillas, irlos metiendo en una lana, motricidad fina, desde saltar cuerda, desde correr, desde hacer fútbol, desde hacer karate, desde pintar con ambas manos, primero con una mano, después con la otra, después al mismo tiempo. O sea, el terapeuta educativo va a determinar como qué tareas sensoriales y educativas le va a dejar a cada niño en específico, pero toca que los papás nos trabajemos a que no va a ser aquel libro de refuerzo, porque esto está garantizado que no funciona.
Catherine, las últimas recomendaciones, ¿qué le decís a los padres? Bueno, pues yo les diría a los papás que es normal que nos preocupemos, que todos nos preocupemos porque existe esto entre las mamás de que mi hijo hizo esto, mi hijo logró esto, es que se sacó el primer lugar. Y entonces se vuelve esa competencia entre mamás especialmente, ¿verdad? Porque yo soy una mamá y estoy en medio de eso. Entonces, de verdad, seamos empáticos con nuestros hijos. Está bien respetar sus procesos. No por aprender menos rápido matemáticas va a ser tonto, porque pues hay otras áreas, existen las inteligencias múltiples. Yo los mandaría a que lean de las inteligencias múltiples y todo lo demás que este niño y niña puede aprender. Quizás va a ser bueno en fútbol, quizás va a ser bueno en música. De hecho, el meterlo a tocar un instrumento es parte de las recomendaciones también cuando existe una dificultad de aprendizaje. Yo lo que les diría a las mamás es que pese a que es difícil no ver el entorno, se enfoquen en su hijo. Respeten su proceso, su desarrollo y estén ahí acompañando, dando ese trato genuino, esos acercamientos, esa forma de ser empática. Y ahora pues damos muchos refuerzos positivos, pero con mucha disciplina y estructura siempre, porque no se trata de que no va a haber disciplina ni estructura solo porque hay un diagnóstico. Gracias, Catherine. De verdad que siempre es de mucha ayuda todos los consejos que nos viene a dar y sobre todo en esta época, ¿verdad? Hay muchos papás que este año quizás iniciaron poniendo a sus hijos en una escuela o también van nuevamente con esto de las clases presenciales o virtuales y también se vuelve a veces más complicado también. Sí, la verdad que esta pandemia nos vino a poner un gran reto a los papás porque pues no es lo mismo y no es igual de significativo el aprendizaje en línea que el aprendizaje presencial, pero pues es lo que tenemos, toca que valorar que hay salud, que hay oportunidad y pues a los papás buscar un espacio para poder ser profesores y no sé en qué momento, o sea, y de verdad ser empáticos con los papás. Shun empezó una semana presencial y luego ahora lo han puesto virtual toda la semana, no he podido conectarlo un día, no he podido, solo no he podido y seguramente así como yo hay muchas mamás también, entonces el abrazo de empatía que está bien y hay cosas que solo no podemos y ya la siguiente semana volvemos a hacer la lucha y a intentar. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine. Y ahí aparecían los contactos, ¿verdad? Usted la puede contactar a través de las redes sociales, en Instagram como @catherine.psico y Facebook, psicóloga Catherine Vicente-bajo. Así es. Sí. Muy bien, ahí estaba entonces los contactos. Gracias, Catherine. Gracias ha sido un gusto. a ustedes, de verdad. Feliz fin de Gracias. semana. Gracias, cuídense. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.